Imagina una mañana tranquila en un pequeño pueblo, donde la vida sigue su curso habitual y el sol ilumina las calles con una luz suave y acogedora. En una casa modesta vivía doña Teresa, una anciana de 78 años, cuya vida había estado marcada por momentos de esfuerzo y amor incondicional. Su hijo, Marcos, siempre había sido el centro de su mundo, y ella dedicó sus mejores años a garantizar su bienestar y felicidad. Pero ahora, la vida de doña Teresa estaba a punto de enfrentar un desafío que nunca imaginó. Recientemente, fue diagnosticada con una condición de salud que requería un tratamiento prolongado. El médico recomendó la internación en un hospital para un seguimiento más riguroso y una intervención médica especializada. Con el corazón lleno de esperanza y la promesa de su hijo, doña Teresa se preparó para la internación. Marcos, su único hijo, le aseguró que volvería pronto para acompañarla en cada etapa del tratamiento. «No te preocupes, mamá», le dijo con una sonrisa alentadora. «Siempre estaré aquí a tu lado». El ambiente del hospital, inicialmente extraño y frío para doña Teresa, parecía un lugar de esperanza y cura. La espera por la llegada de Marcos y las visitas prometidas llenaron sus horas solitarias de una mezcla de expectativa e inseguridad. Pasaba el tiempo observando los pasillos blancos y escuchando el sonido de los monitores, tratando de consolarse con la certeza de que su hijo estaría allí pronto para aliviarla de esa soledad. Pero pasó el tiempo, y las visitas prometidas no se concretaron. Marcos, que antes había sido un pilar de confianza y amor, desapareció de las rutinas de visita. Doña Teresa, ahora sumida en la frialdad del hospital, comenzó a sentir la ausencia de su hijo. El calor y el cariño que esperaba encontrar se sustituyeron por el silencio de la habitación y el constante movimiento de los profesionales de la salud. Mientras el hospital se convertía en el nuevo hogar de doña Teresa, el sentimiento de abandono comenzaba a instalarse, sin saber si Marcos volvería algún día. Lo que no sabía era que la verdadera prueba de su valentía y resiliencia apenas comenzaba. Los días en el hospital se transformaron en semanas, y la ausencia de Marcos se volvía una constante dolorosa en la vida de doña Teresa. La habitación, una vez esperando la reconfortante presencia de su hijo, ahora era un espacio donde el tiempo parecía arrastrarse en un ritmo interminable. Doña Teresa, aunque rodeada por el personal y visitantes del hospital, se sentía cada vez más aislada y desamparada. Observaba a otros pacientes y sus familias, notando cómo algunos tenían visitas regulares y apoyo constante. Las risas y conversaciones a su alrededor contrastaba con su propio silencio. Cada vez que la puerta de la habitación se abría, su corazón latía con más fuerza, con la esperanza de ver el rostro familiar de Marcos. Pero con cada nueva entrada, la decepción era casi palpable, y el brillo de la esperanza comenzaba a apagarse. El tratamiento de doña Teresa avanzaba, pero la ausencia emocional de su hijo hacía que la recuperación fuera aún más difícil. Intentaba mantener la fortaleza, pero la soledad se convertía en un peso creciente. Las palabras alentadoras de Marcos, que antes eran un alivio, ahora parecían ecos distantes de promesas incumplidas. Las enfermeras, aunque atentas, no podían llenar el vacío que se formaba en su corazón. Doña Teresa pasaba las tardes mirando por la ventana, observando el movimiento del mundo allá afuera, mientras su propio mundo parecía restringido a un cuarto de hospital. Conversaba con los pocos visitantes que aparecían, intentando disimular el vacío que sentía, pero era difícil ocultar la tristeza en sus ojos. El tiempo que antes estaba marcado por una expectativa de cariño ahora se transformaba en un vacío interminable. El abandono de Marcos se estaba convirtiendo en una herida abierta, y doña Teresa luchaba por encontrar la fuerza necesaria para enfrentar cada nuevo día. Su valentía era puesta a prueba en cada instante, y comenzaba a cuestionar si algún día el amor y el apoyo que había dado a su hijo regresarán a ella. Con cada visita que pasaba sin la presencia de Marcos, el peso de la soledad se volvía más difícil de llevar. Doña Teresa enfrentaba el desamparo con una dignidad silenciosa, pero el impacto emocional del abandono comenzaba a afectar profundamente su salud y su espíritu. A medida que el abandono de Marcos se profundiza, la presencia de doña Teresa en el hospital comenzaba a despertar la atención del personal. Laura, una enfermera dedicada y sensible, notó la tristeza en los ojos de la anciana y la falta de visitas de familiares. Cada turno, Laura se sentía más conmovida por la soledad de doña Teresa, y su corazón se apretaba al ver el sufrimiento silencioso de la paciente. Laura comenzó a dedicar un tiempo extra para conversar con doña Teresa,
ofreciendo palabras de aliento y una sonrisa amable. Sabía que, aunque no pudiera llenar el vacío dejado por el hijo de doña Teresa, al menos podría traer un poco de consuelo. Las conversaciones que Laura tenía con doña Teresa eran más que simples intercambios de palabras. Eran momentos de conexión genuina, donde doña Teresa comenzaba a sentir que alguien realmente se preocupaba por ella. Los otros miembros del personal del hospital también comenzaron a darse cuenta de la situación, inspirados por el cuidado de Laura, se unieron para ayudar. Comenzaron a surgir pequeños gestos de bondad. Algunas enfermeras comenzaron a intercambiar palabras cariñosas y otras ofrecían compañía durante los momentos más solitarios de doña Teresa. Cada gesto, por pequeño que fuera, comenzaba a hacer una diferencia en la vida de la anciana. Con el tiempo, doña Teresa comenzó a abrirse más con Laura y a compartir historias de su vida, de su hijo y de las dificultades que había enfrentado a lo largo de los años. A través de estas conversaciones, Laura aprendió sobre el amor incondicional que doña Teresa había dedicado a Marcos y cómo ella todavía albergaba esperanzas de que él vendría a buscarla pronto. Laura, conmovida por la situación, decidió no solo ofrecer apoyo emocional, sino también intentar ayudar a localizar a Marcos. Habló con otros profesionales de la salud y empezó a buscar maneras de contactar a Marcos, intentando llamar su atención sobre la situación desesperante de su madre. Mientras tanto, doña Teresa, incluso con el dolor de su abandono, encontraba consuelo en el cuidado que estaba recibiendo. La presencia de Laura y de los otros miembros del personal del hospital traía un alivio momentáneo a su soledad, y comenzaba a sentir una leve esperanza de que, a pesar de que su hijo no estaba cerca, todavía había bondad y compasión en el mundo. La dedicación de Laura y de su equipo empezaba a crear un pequeño oasis de calor y cuidado en medio del ambiente hospitalario frío e impersonal. Doña Teresa sentía que, aunque no contara con la presencia de Marcos, había encontrado un nuevo tipo de apoyo, que la ayudaba a enfrentar los días con un poco más de fuerza y dignidad. Mientras doña Teresa encontraba un nuevo tipo de apoyo y confort entre los empleados del hospital, la vida de Marcos continuaba siguiendo un camino complicado y lleno de desafíos. Estaba inmerso en una rutina intensa, lidiando con problemas financieros y presiones en el trabajo que consumían toda su energía. El estrés y las dificultades personales parecían absorber cada pedazo de su tiempo y atención. Marcos, consumido por sus propias batallas, había comenzado a evitar la visita al hospital. Cada vez que pensaba en ir a ver a doña Teresa, una avalancha de responsabilidades y preocupaciones parecía levantarse ante él, convirtiendo el acto de visitarla en una tarea casi imposible. Se decía a sí mismo que estaba haciendo lo mejor que podía, que necesitaba priorizar otras cuestiones urgentes, pero en el fondo, sentía un peso creciente de culpa y remordimiento. El día a día de Marcos estaba marcado por una sensación de frustración e impotencia. Se sentía abrumado y constantemente intentaba justificar su ausencia. La culpa por no estar al lado de doña Teresa se mezclaba con la sensación de que había otras prioridades que exigían su atención. Este conflicto interno convertía el pensamiento en su madre en un recordatorio constante de sus propias fallas e insuficiencias. En un momento de claridad, Marcos se encontró reflexionando sobre la situación durante una noche solitaria. Miró fotos antiguas de doña Teresa y recordó todos los momentos en que ella había estado a su lado, ofreciendo apoyo incondicional y amor. Las memorias de su madre cuidándolo cuando era niño y las palabras de aliento que había recibido a lo largo de los años empezaron a pesar fuertemente en su mente. Marcos se dio cuenta de que había dejado que sus propias dificultades lo impidieron cumplir uno de los deberes más sagrados que tenía, estar presente para su madre en un momento de necesidad. La realización de que su ausencia había causado un profundo sufrimiento y soledad a doña Teresa hizo que su corazón se apretara. Sintió el peso de sus elecciones y el dolor que había causado, entendiendo que su madre había sido dejada para enfrentar la batalla más difícil de su vida prácticamente sola. En un momento de introspección, Marcos decidió que necesitaba actuar. Reconoció que, a pesar de sus dificultades, la responsabilidad de cuidar y apoyar a doña Teresa era innegociable. Sabía que debía hacer algo para revertir la situación y buscar una forma de compensar el tiempo perdido. Esta decisión no sería fácil,
y Marcos sabía que el camino para reparar el daño no sería inmediato. Pero estaba decidido a enfrentar la culpa y comenzar a corregir los errores que había cometido, para que pudiera, al menos, hacer lo que estuviera a su alcance para traer un poco de consuelo y amor para la madre que tanto le había dado. Mientras Marcos luchaba con su propio conflicto interior, Laura, la enfermera que se había convertido en un pilar de apoyo para Doña Teresa, decidió que era hora de compartir la historia de Doña Teresa con alguien que pudiera marcar la diferencia. Laura sabía que, aunque el cuidado diario era importante, quizás la visibilidad y la intervención externa pudieran acelerar una solución para la situación dolorosa de Doña Teresa. Laura organizó una reunión con algunos miembros del equipo del hospital, incluyendo asistentes sociales y otros enfermeros. Expuso la situación de Doña Teresa con detalles conmovedores, describiendo la soledad y el sufrimiento que la anciana estaba pasando debido a la ausencia de su hijo. Laura contó sobre la dedicación inquebrantable de Doña Teresa a Marcos y cómo la ausencia de él estaba afectando profundamente su salud y bienestar emocional. La reunión fue marcada por un silencio atento y expresiones de pesar. Los profesionales de salud, conmovidos por la historia, comenzaron a reflexionar sobre la importancia de garantizar que Doña Teresa recibiera el apoyo y la atención que realmente necesitaba. La dedicación de Laura y la empatía que demostró fueron reconocidas como fundamentales para comprender la gravedad de la situación. Con el apoyo del equipo, Laura comenzó a explorar opciones para contactar a Marcos de manera más directa. Buscó información de contacto adicional y trató de alcanzar a Marcos a través de llamadas y mensajes. La intención era no solo informar sobre la condición crítica de su madre, sino también apelar a su sentido de responsabilidad y humanidad. Laura y su equipo también comenzaron a implementar pequeños cambios en el entorno de Doña Teresa, asegurando que recibiera más comodidad y apoyo emocional mientras esperaba la respuesta de Marcos. Se enviaron tarjetas de apoyo a Doña Teresa y algunos de los empleados comenzaron a hacer visitas regulares para proporcionar un poco más de compañía y calor humano. La difusión de la situación de Doña Teresa entre el equipo del hospital creó una red de apoyo aún más fuerte. El interés y la preocupación de los colegas de Laura se transformaron en acciones concretas, ayudando a suavizar el impacto de la soledad de Doña Teresa y ofreciéndole la sensación de que, a pesar de la ausencia de su hijo, ella aún era importante y digna de cuidado. Mientras el equipo se movilizaba para ayudar a Doña Teresa, Marcos comenzaba a recibir señales de la gravedad de la situación de su madre. Los mensajes y llamadas de Laura empezaron a penetrar la barrera de negación y distracción que había construido. Se dio cuenta de que el momento de actuar había llegado y que debía enfrentar la realidad de frente. Esta revelación no solo despertó a Marcos de la necesidad urgente de reconectar con Doña Teresa, sino que también le mostró la importancia del apoyo y la dedicación de los extraños que se habían convertido en un eslabón vital en su proceso de curación. La historia de Doña Teresa estaba ahora no solo en el corazón de Laura, sino que también comenzaba a tocar el propio corazón de Marcos, creando una oportunidad para la redención y el nuevo comienzo. Finalmente llegó el día. Marcos, con el corazón pesado y una sensación de urgencia creciente, decidió ir al hospital a ver a Doña Teresa. Tras semanas de aplazamientos y excusas, se preparó para enfrentar el dolor que sabía que encontraría. El peso de la culpa y la responsabilidad por la ausencia materna estaban a punto de manifestarse de manera concreta y emocional. Cuando Marcos entró al hospital, un torbellino de nerviosismo y arrepentimiento lo envolvía. Buscó el cuarto de Doña Teresa, y cada paso parecía resonar con la gravedad del momento. Al acercarse a la habitación, Marcos tomó un profundo respiro, preparándose para el encuentro que podría transformar su vida y la de su madre. Laura, al enterarse de la llegada de Marcos, decidió acompañarlo hasta el cuarto de Doña Teresa. Creía que su presencia podría ayudar a suavizar el encuentro y ofrecer un apoyo adicional, si fuera necesario. Al abrir la puerta de la habitación, Marcos encontró a Doña Teresa en una cama, su rostro reflejando el cansancio y la tristeza acumulada de las semanas de soledad.
La expresión de doña Teresa al ver a Marcos fue una mezcla de sorpresa y alivio. Sus ojos, que se habían acostumbrado a la falta de esperanza, ahora brillaban con un destello de emoción. Marcos, por su parte, sintió un nudo en la garganta al ver a la madre a quien había descuidado durante tanto tiempo. «Perdóname, mamá», logró decir Marcos, con la voz entrecortada. «Siento mucho no haber estado aquí. Yo no sabía cuánto te estaba afectando». Doña Teresa, con lágrimas cayendo por su rostro, trató de reunir fuerzas para hablar. «Hijo mío», murmuró, «siempre esperé por ti. Mi corazón dolió cada día que no estuviste aquí, pero nunca dejé de creer que vendrías». Laura, al observar el reencuentro, sintió una profunda emoción. Su intervención había creado la oportunidad para este momento crucial, y sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con una delicadeza silenciosa, se apartó, dando espacio para que madre e hijo se conectaran sin interferencias. El encuentro entre Marcos y doña Teresa estuvo cargado de emoción y vulnerabilidad. Marcos pidió perdón no solo por su ausencia, sino también por no haber comprendido la importancia de su papel en la vida de su madre. Doña Teresa, con un corazón abierto, ofreció su perdón y expresó el dolor que había sentido, pero también la alegría de tener de vuelta a su hijo. Este encuentro no fue solo una reunión de madre e hijo, sino un punto de inflexión. Marcos comenzó a comprender la profundidad del dolor que causó y la importancia de asumir su responsabilidad. Prometió a doña Teresa que no solo haría lo posible por mejorar su situación actual, sino que también se dedicaría a estar presente y apoyar a su madre de forma constante. La visita de Marcos no borró el dolor del pasado, pero inició un proceso de curación y reconciliación. El encuentro fue un recordatorio poderoso del impacto profundo que las acciones y ausencias pueden tener en aquellos que amamos. La presencia de Marcos y el apoyo de Laura proporcionaron a doña Teresa un nuevo sentido de esperanza y una sensación de que, finalmente, la conexión y el amor que siempre había deseado estaban comenzando a restablecerse. Mientras la jornada de doña Teresa y Marcos estaba lejos de terminar, este momento crucial marcó el inicio de una nueva fase, donde la reconciliación y el cuidado se convertirían en las prioridades centrales. Con el encuentro entre Marcos y doña Teresa, comenzó una nueva fase para ambos. El dolor y el remordimiento que habían dominado a Marcos empezaron a dar lugar a una determinación sincera de reconciliación y cambio. Sabía que las palabras de perdón eran solo el primer paso, las acciones que siguieran eran esenciales para reparar lo que había sido roto. Marcos se hizo un propósito de estar presente en el hospital todos los días. Se dedicó a seguir de cerca a los médicos y enfermeras, participando activamente en el tratamiento de doña Teresa. Hablaba con los médicos sobre la condición de su madre, hacía preguntas y se involucra en las decisiones sobre su atención. La presencia constante de Marcos traía un alivio visible a doña Teresa, que, aunque aún con salud frágil, comenzaba a mostrar signos de mejoría. Laura y los demás miembros del equipo hospitalario observaban la transformación de Marcos con una mezcla de satisfacción y alivio. Notaban que, aunque la jornada era larga, la expresión de doña Teresa al ver a Marcos fue una mezcla de sorpresa y alivio. Sus ojos, que se habían acostumbrado a la falta de esperanza, ahora brillaban con un destello de emoción. Marcos, por su parte, sintió un nudo en la garganta al ver a la madre a quien había descuidado durante tanto tiempo. «Perdóname, mamá», logró decir Marcos, con la voz entrecortada. «Siento mucho no haber estado aquí. Yo no sabía cuánto te estaba afectando». Doña Teresa, con lágrimas cayendo por su rostro, trató de reunir fuerzas para hablar. «Hijo mío», murmuró, «siempre esperé por ti. Mi corazón dolió cada día que no estuviste aquí, pero nunca dejé de creer que vendrías». Laura, al observar el reencuentro, sintió una profunda emoción. Su intervención había creado la oportunidad para este momento crucial, y sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba.
Con una delicadeza silenciosa, se apartó, dando espacio para que madre e hijo se conectaran sin interferencias. El encuentro entre Marcos y doña Teresa estuvo cargado de emoción y vulnerabilidad. Marcos pidió perdón no solo por su ausencia, sino también por no haber comprendido la importancia de su papel en la vida de su madre. Doña Teresa, con un corazón abierto, ofreció su perdón y expresó el dolor que había sentido, pero también la alegría de tener de vuelta a su hijo. Este encuentro no fue solo una reunión de madre e hijo, sino un punto de inflexión. Marcos comenzó a comprender la profundidad del dolor que causó y la importancia de asumir su responsabilidad. Prometió a doña Teresa que no solo haría lo posible por mejorar su situación actual, sino que también se dedicaría a estar presente y apoyar a su madre de forma constante. La visita de Marcos no borró el dolor del pasado, pero inició un proceso de curación y reconciliación. El encuentro fue un recordatorio poderoso del impacto profundo que las acciones y ausencias pueden tener en aquellos que amamos. La presencia de Marcos y el apoyo de Laura proporcionaron a doña Teresa un nuevo sentido de esperanza y una sensación de que, finalmente, la conexión y el amor que siempre había deseado estaban comenzando a restablecerse. Mientras la jornada de doña Teresa y Marcos estaba lejos de terminar, este momento crucial marcó el inicio de una nueva fase, donde la reconciliación y el cuidado se convertirían en las prioridades centrales. Con el encuentro entre Marcos y doña Teresa, comenzó una nueva fase para ambos. El dolor y el remordimiento que habían dominado a Marcos empezaron a dar lugar a una determinación sincera de reconciliación y cambio. Sabía que las palabras de perdón eran solo el primer paso, las acciones que siguieran eran esenciales para reparar lo que había sido roto. Marcos se hizo un propósito de estar presente en el hospital todos los días. Se dedicó a seguir de cerca a los médicos y enfermeras, participando activamente en el tratamiento de doña Teresa. Hablaba con los médicos sobre la condición de su madre, hacía preguntas y se involucra en las decisiones sobre su atención. La presencia constante de Marcos traía un alivio visible a doña Teresa, que, aunque aún con salud frágil, comenzaba a mostrar signos de mejoría. Laura y los demás miembros del equipo hospitalario observaban la transformación de Marcos con una mezcla de satisfacción y alivio. Notaban que, aunque la jornada era larga,